cosas diferentes. Yo puedo abrir una puerta con la mano derecha, con la mano izquierda o con los dientes. 3 topografías diferentes. La función es la misma, probablemente, ¿no? Que me permite abrir la puerta, acceder al otro sitio. Siempre hablamos del perro aprende, al perro le enseño, y el entrenador es una persona, es un organismo vivo, es un animal y también está aprendiendo. Yo creo que el entrenador es, por lo general, es una persona que hace muchas cosas muy difíciles al mismo tiempo. Que nos siga quedando mucho por saber es sinónimo de que hacemos bien las cosas, porque se van abriendo nuevas preguntas. Ahora bien. Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde nos estén viendo, bienvenidos. Podemos pensar en la conducta como algo estructurado, pero solo podemos hacer de la conducta objeto de análisis si la estructuramos como lenguaje. Hoy platicaremos de conducta y su análisis con un experto en el campo, alguien sumamente eficaz, ya lo verán, para ordenar y describir la teoría dentro de las bases del conductismo. El doctor Eduardo Polín. Eduardo Polín es doctor en psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, donde es profesor tutor en psicología del aprendizaje y tiene un máster de investigación en psicología, el cual matriculó con honores. A su vez, es profesor de psicología del aprendizaje y psicometría de la Universidad Europea de Madrid e investigador del grupo de investigación Conducta y Toma de Decisiones. También es profesor colaborador de psicología del aprendizaje en la Universitat Oberta de Catalunya y director asociado de la revista científica Conductual. Por si fuera poco, él tiene experiencia en el entrenamiento y como tal ha sido profesor de psicología del aprendizaje. Hoy en día nos acompaña desde Madrid. Profesor, gracias por platicar con nosotros. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por el interés, por la oportunidad, el espacio y nada, yo encantado de estar aquí. Gracias, profesor. Para comenzar, permítame preguntarle, ¿dónde y cuándo nace su vocación por el análisis de la conducta? Pues mira, nace en el momento en el que me la presentan, en el momento en el que yo tengo contacto con todo aquello y nace en un momento muy concreto que fue a finales del año 2009, muy especialmente a principios de 2010. En aquel momento yo estaba estudiando la licenciatura en psicología y estaba en segundo año de carrera y fue el momento en el que como alumno empecé a estudiar la asignatura que por aquel entonces se llamaba aprendizaje y condicionamiento, que a día de hoy suele ser llamada psicología del aprendizaje, pero vendría a ser el equivalente, ¿no? En ese momento yo es cuando conozco al doctor Vicente Pérez, que fue mi profesor, fue quien me impartió estas clases, fue quien me introdujo realmente, con quien a día de hoy pues, tengo la suerte de mantener muy buena relación, tanto personal como profesional. De hecho, fue quien finalmente dirigió mi tesis doctoral, ¿no? En análisis de la conducta. Así que fue ahí, fue en el momento en el que yo entré en esas clases y vi cómo la aplicación sistemática de lo que para mí constituía un marco conceptual sólido y riguroso, pues marcaba la diferencia, ¿no? Marcaba una diferencia muy clara, al menos en mi experiencia, respecto a otras aproximaciones o al menos respecto a lo que yo había visto hasta ese momento. Entonces, fue un punto de inflexión muy claro, no hubo vuelta atrás, a partir de ahí ya empezó mi entrenamiento sistemático, ¿no? En mi formación que no ha acabado, ¿no? Porque uno no termina de formarse nunca en este campo, así como pasa en muchos otros. Y bueno, así hasta hoy. Ya han pasado, pues eso, 11, camino de 12 años y ahí seguimos formándonos y muy contento, la verdad. Sin duda, la formación no acaba. Profesor, los animales con los que normalmente tenemos contacto estrecho viven en confinamiento o en semi-confinamiento. Algunos de ellos viven o han vivido en confinamiento permanente. Con la muy actual cultura de la prevención en estos tiempos de pandemia y con este gran refuerzo negativo que es el virus, ¿cuál, en tu opinión, es la importancia del análisis de la conducta hoy en día? Pues el mismo de siempre, muy alto, muy elevado, porque el análisis de la conducta, digamos que toca, engloba todo aquello que tiene que ver con lo que somos, ¿no? Como seres vivos, todo lo que hacemos y todo lo que nos constituye, en definitiva, como seres vivos. Entonces, a día de hoy es cierto que con todo lo que está aconteciendo en el mundo, posiblemente el análisis de la conducta pudiera o debiera, en mi opinión, alzar un poco más la voz de lo que quizás se está haciendo y digámoslo así, adentrarse en nuevas dimensiones. Pero eso no hace que sea más importante hoy que ayer. Es decir, para mí la importancia ha sido siempre la misma, que es, por un lado, entender lo que somos, entender al menos una buena parte de lo que hacemos,
Y por otro lado, gracias a ese entendimiento, gracias a ese conocimiento, proponer alternativas para mejorar las condiciones de vida, de bienestar y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, eso ha sido igual de importante siempre. Diversos analistas de la conducta muy reputados a lo largo de la historia, especialmente a lo largo de todo el siglo pasado, hicieron muchísimo hincapié en cómo el análisis de la conducta debería, de alguna manera, aportar para construir un mundo mejor. Esa era una de las máximas, de hecho, de algunos tan reputados y tan conocidos como, por ejemplo, el mismísimo Skinner. Y a día de hoy así sigue siendo, ¿no? El análisis de la conducta tiene esa potencialidad o debería tenerla, ¿no? Yo creo que es algo a lo que aspiramos los analistas de la conducta, es algo que tenemos bastante claro, que con la ciencia que se ha ido construyendo y sus aplicaciones, deberíamos ser capaces o estar en posición cada vez más de tener herramientas para transformar el mundo, ¿no? Y para transformarlo en un sentido lo mejor posible dentro de lo que se considera deseable, ¿no? A día de hoy sigue siendo exactamente igual, con la diferencia, como señalabas hace un momento, de que ahora quizá es más evidente que nunca, ¿no? La necesidad de disponer de procedimientos al alcance de cualquiera que puedan ser puestos en marcha, tanto por animales humanos como no humanos, para, de alguna forma, garantizar la seguridad, la salud, etcétera, ¿no? Pero esto ya estaba presente. Ya estaba presente y de siempre ha habido otro tipo de desastres, es decir, el virus no es el primero, ni siquiera es el primer virus, y como tal, pues el análisis de la conducta siempre ha tenido mucho que decir en todo lo que tenga que ver con organismos comportándose. Entonces, a día de hoy es crucial, pero porque lo ha sido siempre. Así es. Y para ponerlo en marcha, pues es lo primero es observar, ¿no? La observación del comportamiento es un instrumento para el análisis. Muchos de nosotros, los entrenadores, solemos confundir observación con análisis. Creo que esto pasa porque nuestras observaciones suelen ser más descriptivas antes que funcionales. ¿Cómo hacer para mejorar la observación de la conducta en un entrenador y, por ende, mejorar su análisis? Es una pregunta mucho más difícil de lo que parece, porque, en primer lugar, yo creo que hay algo que siempre se deja de lado en formaciones puramente técnicas, como puede ser la de un entrenador, que tiene que ver con la epistemología, con la filosofía, y aunque sea algo que parece que está muy lejano a la práctica real de un entrenador, en absoluto es así, porque un entrenador finalmente es un técnico que pone en marcha distintos procedimientos, pero es un técnico que toma decisiones, y que toma decisiones basadas en inferencias que realiza una y otra vez, precisamente al observar el comportamiento. Sabemos que las posiciones epistemológicas de partida que cada cual tiene influyen de una manera muy grande en el tipo de decisiones que tomamos después. En función de cómo concibamos la conducta, así vamos a interpretar lo que está sucediendo respecto a la misma. Y de este modo, así después propondremos distintas tentativas de intervención, ¿no? Para el problema o para la conducta que queramos entrenar. No tiene por qué ser conducta problemática. Entonces, lo primero es en la medida de lo posible, una formación en cuestiones conceptuales, epistemológicas. Yo creo que esto es algo importante que habría que poner sobre la mesa. Y en segundo lugar, el entrenamiento de observación tiene que ser muy sistemático. Es decir, nosotros nos pasamos la vida observando y observamos la conducta nuestra, de los demás, incluido lo que piensan, lo que sienten. Esto estamos todo el día hablando de ello, ¿no? No obstante, no por tener experiencia observando, tenemos experiencia observando bien. Es decir, observar bien, en un sentido cuantitativo, requiere ir mucho más allá de la mera experiencia que le da a uno el ser una persona que ha observado durante toda su vida, ¿no? Requiere un entrenamiento muy específico. Yo he participado en formaciones como docente en las que he propuesto ejercicios tan simples a primera vista como el ser capaces de registrar conductas, una línea base durante un periodo de tiempo determinado, y diversos entrenadores que están observando la misma situación y supuestamente van a registrar la misma conducta, resulta que anotan resultados muy dispares. Es decir, donde uno ve una frecuencia de 12 respuestas, otro ve una frecuencia de 14, otro de 7. Es decir, una cosa que parece tan fácil como valorar, observar, anotar, registrar conductas que supuestamente son públicamente observables, da muchos más problemas de lo que nos pudiéramos imaginar. Es decir, no es tan sencillo, requiere un entrenamiento, como digo, específico. Es interesante esa diferenciación que hacías del plano descriptivo, que si vamos un poquito más allá tiene que ver con la diferenciación entre topografía y función, ¿no? Es una diferenciación en la que los analistas de la conducta
hacemos mucho hincapié a menudo. La topografía se referiría más bien a esos aspectos en cuanto a apariencia física, parámetros puramente físicos de las respuestas, mientras que la función estaría más relacionada, en términos coloquiales, con un para qué tiene lugar esa conducta y de qué es función al mismo tiempo esa conducta en cuanto a eventos ambientales relacionados. Y son cosas diferentes. Yo puedo abrir una puerta con la mano derecha, con la mano izquierda o con los dientes. 3 topografías diferentes. La función es la misma, probablemente, ¿no? Que me permite abrir la puerta, acceder al otro sitio y obtener lo que corresponda. Entonces, es una diferenciación interesante que, bajo mi punto de vista, también debe ser clave en el momento en el que formamos entrenadores para realizar un registro, una observación exhaustiva, ¿no? Diferenciar entre aspectos topográficos que pueden tener que ver con la morfología, como he dicho antes, ¿no? Respecto a distintas formas de llevar a cabo un comportamiento funcional, o puede tener que ver con diversos parámetros respecto a la conducta. Es decir, por ejemplo, la frecuencia de la conducta también es parte de su topografía, la intensidad, la duración, la latencia con la que se produce, etcétera, ¿no? Entonces, podemos distinguir parámetros topográficos que conviene dominar en ese plano descriptivo y conviene también al mismo tiempo tener en cuenta el aspecto funcional, que a menudo es de lo más relevante con lo que un analista de la conducta o un técnico de modificación de conducta va a tener que lidiar en su quehacer diario. Entonces, es complicado y para mí hay que entrenarlo de forma explícita. No hay que dar por hecho que la gente sabe registrar adecuadamente una conducta, porque es una cosa mucho más difícil de lo que parece. Así es. Por algo Skinner decía, entre otras cosas, y adoptó aquella posición del funcionalismo, de algo es en función de algo. Muchas veces cuando a nosotros los entrenadores se nos pide describir una contingencia y uno le pide al entrenador que la describa o que describa qué es una contingencia y muchas veces no saben de lo que le están hablando. Nosotros como entrenadores, aunque de manera extremadamente sencilla, utilizamos 2 tipos de condicionamiento. Empecemos por ahí. ¿Qué es una contingencia, profesor? ¿Y existe contingencia en cualquier tipo de condicionamiento? Bien, la contingencia, al menos tal y como se suele entender desde un punto de vista basado en la psicología del aprendizaje en términos generales y particularmente en análisis de conducta, aunque también esto es algo que otras aproximaciones, por ejemplo, conexionistas, asociacionistas, más de corte cognitivo incluso, también sostienen, vendría a ser algo así como una diferencia de probabilidades. Es decir, el concepto de contingencia hace referencia, en términos más llanos quizá, a la probabilidad de que tenga lugar un determinado evento en función de si previamente ha tenido lugar o no algún otro acontecimiento. Esa sería la definición sencilla, ¿no? Decimos que 2 elementos están o mantienen una relación de contingencia en tanto que uno de ellos altera la probabilidad de que ocurra el otro. Entonces, en ese caso, hablaríamos de 2 eventos que están relacionados en ese sentido. Las contingencias pueden o suelen dividirse, cuando hablamos de conducta aprendida, en contingencias clásicas, respondientes, pavlovianas, o las contingencias operantes, ¿no? Que obedecerían a ese otro mecanismo que es el condicionamiento operante. Cuando hablamos de un condicionamiento clásico, las contingencias son más simples en cuanto al número de elementos mínimo que intervienen, ¿no? Que participan, que son 2. En su vertiente más simple, sabemos que un condicionamiento clásico requiere de 2 estímulos. Generalmente, insisto, en su vertiente más simple, que no es la única, un EC y un EI, un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Cuando hablamos de condicionamiento operante, sin embargo, nos encontramos con que la contingencia contempla la participación de, como poco, 3 elementos, a saber, el estímulo discriminativo, la propia respuesta operante y el estímulo reforzador o el estímulo consecuente en términos más genéricos. Por tanto, si hablamos del operante, que habitualmente es el tipo de contingencia a la que más alusión se hace, ¿no? En contextos de entrenamiento, sabemos que es un poquito más compleja que una contingencia clásica porque implica la participación de un elemento más y además uno de ellos es la propia respuesta, ¿no? Enfatizando de este modo el carácter activo que debe producirse por parte del individuo para aprender de este modo. De esta manera, en una contingencia operante se entiende como una relación, como poco, entre 3 elementos de la manera siguiente. Ante un determinado estímulo, en una determinada situación, en un determinado contexto, ciertas respuestas alteran la probabilidad de que después ocurran otras cosas, ¿no? Entonces, hay consecuencias que se van a producir siempre y cuando ciertas respuestas tengan lugar en este contexto concreto. Entonces, finalmente, lo que nos define o nos determina el tipo de contingencia ante el que estamos es un cálculo matemático, es una resta de probabilidades.
la contingencia es eso y no es otra cosa, ¿no? A veces se habla de la contingencia en términos quizá más coloquiales, pero en un plano técnico eso es lo que significa, es una relación puramente matemática y como tal se puede cuantificar, ¿no? Con un indicador numérico que normalmente está comprendido entre -1 y 1. Y así hablamos de distintos tipos de contingencia. Esto puede parecer que es una cosa muy alejada de lo que hace un entrenador. ¿Qué es lo que pasa? Que este es el motivo, por ejemplo, sin ir más lejos, por el cual terminamos llamando a ciertos procedimientos reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo. Es decir, ese positivo y ese negativo en realidad proceden de un resultado matemático, proceden de un valor numérico que es mayor o que es menor que 0, y por eso utilizamos el término positivo o el término negativo, y no porque se añadan o se quiten cosas, y no porque las cosas sean agradables o sean desagradables. Es decir, manejar nociones a nivel conceptual, como puede ser el término contingencia, tiene esa implicación luego directa, ¿no?, en la forma de trabajar, porque nos permite identificar procedimientos con una muchísimo menor probabilidad de cometer errores, de liarlos, etcétera, ¿no? Y es muy importante porque los procedimientos, en este caso operantes, por seguir en esta línea, digamos que están escritos de una forma muy elegante, gozan de una aparente sencillez. Quien se asoma a ellos por primera vez suele pensar que es algo muy simple, muy intuitivo, muy evidente, y bajo mi punto de vista nada más lejos de la realidad. Coincido en la elegancia, coincido en la simplicidad, en el buen sentido, pero no coincido en absoluto en que por ello no exista una gran complejidad detrás. De hecho, detrás de esos procedimientos hay todo un entramado científico, hay todo un entramado filosófico y es mucho más complejo de lo que parece. Ir a la base nos permite después que no se nos caiga el edificio, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, algo tan simple, ¿no?, como son los procedimientos operantes, manejando la noción de contingencia adecuadamente, puede ser entendido de una manera mucho más sólida, bajo mi punto de vista. Ya entiendo. Profesor, ¿podemos hablar de contingencia como un evento o como algo aislado que es propio del desarrollo de una conducta particular? ¿O podemos hablar de un individuo contingente, si es que existe, cuando vinculamos a este animal o este individuo a una serie de eventos reforzantes en un mismo tiempo, en una misma temporalidad? Por ejemplo, es lo que mencionaba, el procedimiento lineal, que es el más tradicional, de A es a B, B es a C, C es a D. ¿Un animal se mantiene contingente durante toda una sesión de entrenamiento o esta contingencia se va rompiendo y se va creando nuevas? Ahí he señalado un par de cosas interesantes. La primera tiene que ver con lo que es o no es contingente. En este sentido, en la contingencia decimos normalmente, o mejor dicho, es algo que se aplica a la conducta, no al organismo, es decir, no al individuo. El individuo, evidentemente, es el que se comporta y es importante, evidentemente, tener en cuenta al individuo en todo momento. Pero cuando aplicamos estos conceptos, al menos desde una perspectiva basada en el análisis de la conducta, lo aplicamos sobre la conducta, ¿no? Entonces, es la conducta la que se ve involucrada en diversas relaciones de contingencia y entenderlo así, bajo mi punto de vista, nos hace ganar en precisión también, ¿no? ¿Siempre nuestra conducta, siempre nuestras respuestas son contingentes respecto a determinados eventos? Sí y no, me explico. Sí, porque la conducta no se produce nunca en el vacío. La conducta siempre se produce en un contexto y, por lo tanto, siempre vamos a poder, de alguna forma, extraer relaciones entre lo que hacemos y los contextos en los que nos encontramos. Siempre va a ser contingente en ese sentido. Ahora bien, ¿siempre va a presentar contingencias operantes? No necesariamente. No necesariamente. Es decir, las contingencias pueden ser muy variadas, muy dispares, y no necesariamente tienen por qué ajustarse a esa relación de triple contingencia a la que se hace alusión tantas veces, ¿no? Que ya que has dicho lo del sentido lineal, sí me gustaría aclarar que esta linealidad se contempla siempre desde un punto de vista puramente metodológico, es decir, distinguimos entre antecedentes, respuesta y consecuentes como eventos diferentes que participan temporalmente los unos sobre los otros, pero realmente esa triple relación es un evento único, ¿no? que es una relación entre diversos elementos. Entonces, lo digo porque siempre hay determinados analistas de la conducta que no terminan de estar de acuerdo con esto, y cuando uno dice o habla en términos de triple relación de contingencia, de relación lineal, pues podría dar pie a equivocaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, sabemos que en cuanto a evento, la conducta es un evento único a cada momento en el que se produce, y esta diferenciación entre estímulos antecedentes consecuentes lo hacemos por una cuestión puramente pragmática, ¿no? Y así debe ser. De hecho, para el entrenamiento tiene una implicación
enorme entenderlo así. Siempre podemos identificar antecedentes y muchas veces, cuando hablamos de conducta operante, podemos identificar consecuencias después. Bueno, un entrenador principalmente moldea conductas, moldea nuevas conductas, extingue otras y en la medida promueve conductas positivas en animales que cuando presentan problemas de comportamiento o comportamientos no deseados. Y es aquí donde acudimos al ABC, al Antecedent Behavioral Consequence, por las siglas en inglés. Y como decía, quitando la connotación moral o ética de la palabra positivo o negativo, cuando un entrenador intenta extinguir o extingue, ¿no? o inicia un proceso de extinción, ¿tiene necesariamente que pasar por contingencias negativas o podemos extinguir conductas de una manera positiva? Por ejemplo, decreciendo paulatinamente el refuerzo o desvaneciendo la conducta deseada. Pero ahí entiendo que estás empleando los términos positivo y negativo como cuestiones sinónimos de deseable e indeseable. No. No, simplemente con la aplicación del refuerzo positivo o del refuerzo negativo para extinguir conductas. Claro, a ver, técnicamente hablando, cuando nos referimos a una conducta que se encuentra en extinción, nos estamos por definición refiriendo a una conducta que no mantiene relación de contingencia con los eventos consecuentes que sea. Es decir, una situación de extinción no es más que una situación en la que una relación de contingencia se rompe, que es una ruptura. Lo que hacemos deja de tener relación con lo que ocurre a continuación. Por tanto, a nivel conductual, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que la respuesta decae. Es una respuesta que deja de estar relacionada con determinadas consecuentes y, por tanto, dejará de producirse, ¿no? Después de haber pasado por ese pico de extinción en el que se producirá con más frecuencia e intensidad para, posteriormente, dar lugar a una variabilidad en la respuesta y, en última instancia, una remisión total, ¿no? Por así decirlo, siempre y cuando se lleve a cabo bien. En ese sentido, la extinción ni es positiva ni es negativa, ni desde el punto de vista moral ni desde el punto de vista técnico, porque es, en ese sentido, una situación de contingencia cero o de contingencia nula, también llamada. Otra cosa es lo que hacemos de manera paralela al proceso de extinción. Es decir, nosotros podemos someter a extinción una determinada respuesta y proponer el reforzamiento de conductas alternativas, ¿no? Entonces, cómo hagamos ese reforzamiento es otra historia. Pero en lo que respecta a la extinción, consiste en identificar el reforzador que esté manteniendo la conducta en cuestión y dejar de hacerlo contingente en la medida de nuestras posibilidades con la respuesta que le precedía. Y eso sería la extinción, ¿no? Fíjate que la extinción en realidad es el procedimiento, digamos, y no tanto el hecho de que la conducta deje de producirse, que habitualmente se utiliza como sinónimo. Se suele decir la conducta se extingue como sinónimo de la conducta deja de emitirse. Son dos cosas diferentes. Es decir, lo que se extingue es la relación de contingencia y, en consecuencia, la conducta deja de producirse, ¿no? Son dos cosas un poquito diferentes. Y entenderlo así, bajo mi punto de vista, también ayuda, ¿no?, a clarificar esta cuestión a nivel procedimental de una forma muy clara. Sí, definitivamente. Nosotros cuando entrenamos, bueno, hablamos de refuerzos negativos, de timeouts, de castigos. Normalmente el entrenador suele relacionar la extinción de una conducta no deseada con esto, ¿no? Hablemos particularmente de timeout. Yo particularmente solo trato de utilizar este micro timeout que utilizamos en la industria de los mamíferos marinos, al cual llamamos LRS, que es un tiempo fuera de no exclusión, que es muy corto tiempo y normalmente seguido de un refuerzo diferencial por un comportamiento alternativo. Y lo utilizo por ser lo menos restrictivo posible. Entiendo que Cooper habla de tiempos fuera de exclusión, de no exclusión, de aislamiento hace muchos años. Con los animales, por ejemplo, con perros, ¿es recomendable el uso de cualquier clase de timeout o existe uno en particular que opere mejor para corregir conductas? Hasta donde yo sé, la respuesta tiene que ser individualizada. Es decir, hasta donde yo sé, no existe una respuesta universal
que diga emplear esto de esta forma es lo mejor o es lo peor. Es decir, eso va a depender siempre de lo de siempre, ¿no? Del individuo en cuestión, de la conducta que queramos entrenar, del historial de reforzamiento, por ejemplo, que le haya llevado hasta el punto actual, del contexto en el que se está produciendo, variables disposicionales, en fin. No, es imposible dar una respuesta a eso, ¿no? Pero el tema del timeout es interesante porque pone sobre la mesa cuestiones con las que yo particularmente he lidiado muchas veces, ¿no? En cuanto a distintas terminologías que se utilizan para referirnos a cosas similares o incluso una misma terminología que se usa para referirnos a cosas diferentes. Me explico. El timeout es algo que si tradicionalmente se atribuyó como procedimiento experimental a Arthur Stats, un investigador muy conocido, ¿no? El máximo representante del llamado conductismo psicológico en los años 70, pero lo cierto es que fue Nathan Athrin quien en los años 60, muy a principios, un muy reputado analista de la conducta, lo describió en términos experimentales. El timeout en un principio se definía como time out from reinforcement, es decir, era algo así como tiempo en los que no íbamos a poder acceder a reforzamiento. Esto se entrenó como digo, en procedimientos experimentales, ¿no? Y de hecho, en un principio, Adrien, como lo planteó, fue a través de estudios con palomas en los que les daba a los animales la posibilidad de dejar sin efecto una tecla, la cual cuando la picaban proporcionaba reforzadores. Se vio que los animales que estaban entrenados para picotear una tecla a cambio de comida, cuando la razón que se exigía, es decir, cuando el número de respuestas que se exigía para lograr el reforzador era muy alto, esto provocaba que los animales activasen la tecla del timeout y por tanto dejasen inactiva la tecla donde podían responder. Esto fue un fenómeno bastante interesante, ¿no? Ahí Adrien empieza a plantear que quizá lo que estaba sucediendo ahí es que a veces el hecho de responder incluso a través de reforzamiento positivo puede llegar a volverse aversivo en determinadas situaciones, ¿no? Y los animales lo que harían en este tipo de situaciones sería tomarse un descanso, algo así como no quiero saber nada, le doy al botoncito del timeout y voy a estar un rato tranquilo sin dedicarme a picotear, que estoy harto de picotear. Es un fenómeno muy paradójico, ¿no? Porque uno pensaría, ¿y por qué una paloma deprivada de comida va a querer dar a una tecla que le va a privar de poder conseguir comida, ¿no? Y lo hacía. E inicialmente se empleó ahí, que era algo distinto de lo que después vino a significar el timeout, porque de hecho, mucho tiempo después y después de muchas cosas que pasaron, esto tuvo una implicación clara en contextos de intervención, ¿no? Hasta finalmente llegar al ámbito del entrenamiento de animales no humanos, donde principalmente se utiliza, hasta donde yo sé, más que como procedimiento de extinción, más bien como procedimiento de castigo negativo, ¿no? El timeout finalmente suele ser algún tiempo en el que o bien al animal se le saca de la sesión, o bien se le impide responder de la forma en que estaba respondiendo antes para obtener según qué reforzadores, etc. De hecho, hay variantes, como tú dices. A nivel experimental hay una que se utiliza mucho incluso a día de hoy, que es el llamado blackout, que es, básicamente consiste en la cámara experimental apagar la luz, por eso se llama el blackout, ¿no? No es que saquemos al animal fuera, pero va a haber un tiempo sin poder acceder al reforzamiento completamente a oscuras. Normalmente son unos segundos. Y bueno, se ha visto que este procedimiento suele ser efectivo para distintos aprendizajes de discriminación, etc. En el ámbito aplicado, efectivamente, existen muchos. Y mi propuesta, más que centrarnos en el nombre que se le pone o a nivel topográfico qué es lo que estamos haciendo, es valorar la función que ejerce. Es decir, para mí es mucho más práctico, también por la formación que yo tengo, ¿no? Y por el lugar de donde yo vengo y el contexto en el que me he formado, es mucho más productivo entender o tratar de analizar la función que ejerce ese procedimiento concreto, el que sea. Es decir, no por ponerle un nombre, ese procedimiento va a funcionar siempre de la misma manera, ni por los mismos motivos, ni va a dar siempre el mismo resultado. Lo que de verdad nos garantiza, entre comillas, teniendo en cuenta la falta de control que hay fuera de un laboratorio, que un procedimiento vaya a llegar a buen puerto, es entender y sobre todo extraer, analizar los fenómenos básicos que están teniendo lugar ahí, ¿no? Los fenómenos que operan, los mecanismos a través de los cuales las técnicas funcionan. Eso es lo que debemos analizar, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar la respuesta de si en un momento determinado conviene hacer esto con este animal o no conviene hacer esto con este animal.
Finalmente es una cuestión de eso, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir predecir la conducta y en última instancia llegar a controlarla, que es uno de los objetivos que toda aplicación científica debería tener en primer lugar. Profesor, ¿cómo entender y cómo atender esta dicotomía entre el castigo negativo y este positivismo que se ha extendido en el entrenamiento de animales, donde la tendencia es que los animales no reciban o reciban los menos estímulos negativos posibles para aprender, como hacemos nosotros los seres humanos en la vida diaria? ¿Cómo entender tendencias de positivismo en el entrenamiento animal? Bueno, yo la verdad es que ahí tengo opiniones encontradas, porque evidentemente, y esto lo dejo muy claro desde el principio, y yo creo que en esto estamos de acuerdo la inmensa mayoría de personas que de alguna forma trabajamos con animales, lo deseable es no utilizar estimulación aversiva, si se puede evitar, nunca. Yo creo que esto es lo deseable, ¿no? Todos queremos llegar ahí, todos estamos de acuerdo en que aplicar cualquier procedimiento que pueda ser considerado violencia o dañino, perjudicial, etcétera, para el animal con el que trabajamos, pues francamente no deberíamos utilizarlo. Yo creo que eso hay que dejarlo muy claro. Y dicho esto, creo que el debate debe dirigirse ahí. O sea, el debate es un debate ético y debe ser un debate, no debe ser una guerra, una especie de ejercicio de lapidación de uno frente a otro, ¿no? Yo creo que debería ser de verdad un debate ético y un debate, si se quiere, incluso técnico. Es decir, podemos debatir acerca del uso de herramientas, podemos debatir acerca de criterios para usarlas, en caso de que sea necesario, o podemos debatir de un montón de cosas, ¿no? Siempre poniéndolas en relación y en función del caso concreto con el que estemos trabajando. Lo que, bajo mi punto de vista, tiene poco sentido es dirigir el debate hacia fenómenos básicos. Echarle la culpa al castigo positivo de lo que en realidad es culpable el maltrato es un error garrafal. Es lo mismo que culpar a la ley de la gravedad del hecho de que yo empuje gente a las vías del tren y se caigan, ¿no? O sea, evidentemente, vamos a ver, la culpa no es de la ley de la gravedad. O sea, el análisis en esos términos sería muy pobre, sería injusto y sería absurdo a todas luces, ¿no? Habría que debatir otras cosas. Y el problema no es utilizar castigo positivo o castigo negativo, porque estos, digámoslo así, no son, ¿cómo decirlo? Es que no son herramientas. El castigo positivo, el negativo o cualquier proceso de reforzamiento son fenómenos naturales que se producen y que no son malos en sí mismos ni buenos, sencillamente son, ¿no? Otra cosa es cómo los ponemos en marcha. Entonces, el problema viene, bajo mi punto de vista, como muchos de los grandes males que azotan todo lo que tiene que ver con el análisis de la conducta, de un conflicto de significados por un contraste de contextos. Me explico. Como decía al principio, nos pasamos toda la vida hablando sobre conducta, sobre lo que hacemos, sobre lo que hacen los demás. Es uno de los temas de conversación cotidianos que todo el mundo maneja, ¿no? No obstante, en las conversaciones cotidianas no encontramos habitualmente conversaciones sobre quarks o sobre enlaces covalentes o sobre erosión, ¿no? Son esos términos, esas ciencias que se dedican a ese tipo de cosas, no tienen ese problema. No necesitan luchar contra un lenguaje que está creado ad hoc, de forma popular, de forma coloquial, para referirse a su objeto de estudio. Cosa que quienes trabajamos con la conducta tenemos que estar peleando una y otra vez. Porque cuando hablamos de lo que hacemos, existe ya un vocabulario coloquial, popular, muy extendido, muy contaminado por ciertas filosofías, por cierto, que hace que cuando nos dicen según qué palabras, por ejemplo, castigo, todos tengamos ya un significado asociado a esa palabra, generalmente con un componente o una connotación muy peyorativa, ¿no? En el momento en el que utilizamos castigo desde una definición del análisis de la conducta, nos estamos refiriendo a una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, quien maneje esta terminología debe ser consciente de ello, y quien lo maneje en un sentido profesional, que esto es a lo que yo me refiero, ¿no? Quien sea profesional del adiestramiento debe entender lo que es y lo que no es castigo desde una perspectiva de análisis de la conducta. Y debe aprender a distinguirlo de lo que significa castigo en cualquier otro sitio. Puede definirse de otras formas, por supuesto, pero cuando hablamos de un contexto de analizar la conducta desde esta perspectiva, nos referimos a un procedimiento que redunda en una disminución en la probabilidad de emisión de una conducta. Y eso no es malo, en absoluto. Eso es tremendamente adaptativo, eso es algo que pasa todo el tiempo y no es algo de lo que haya que avergonzarse. Ahora bien, otra cosa es confundir castigo con violencia. Evidentemente ahí
conmigo nunca van a estar de acuerdo, ¿no? Porque jamás voy a defender la violencia como método educativo o de entrenamiento o de lo que se quiera. Eso yo creo que está bastante claro, ¿no? Hay muchísimos ejemplos que podría poner acerca de procesos de castigo positivo que operan sin necesidad de que haya violencia, sin necesidad de que haya dolor, sin necesidad de que haya sufrimiento. Y uno de ellos, por ejemplo, es muy popular entre entrenadores, que es la utilización de la marca de ausencia de reforzador, ¿no? Esto generalmente se construye desde un punto de vista de condicionamiento clásico como un EC, como un estímulo condicionado inhibitorio apetitivo, y se utiliza después en contingencias operantes a modo de estímulo punitivo y de este modo castiga la respuesta, ¿no? De una forma muy parecida a como se utiliza el clicker, pero para castigar en vez de para reforzar. Y no tiene nada de malo y no sufre nadie, y de hecho, bien utilizada, es una magnífica herramienta en algunas situaciones, ¿no? A debatir y a dialogar, que es que hay que hacerlo. Y muchas veces el debate va directamente al meollo de la cuestión sin clarificar cuestiones que son básicas y que son imprescindibles, ¿no? Es que si yo voy a debatir contigo acerca de castigo sí, castigo no, y cada uno maneja una definición diferente de castigo, pues no tiene ningún sentido, pero absolutamente ninguno. Entonces vamos a ponernos de acuerdo desde la base. Entonces, ¿a qué es a lo que decimos no? ¿A la violencia? Estamos totalmente de acuerdo. Si alguien me dice decimos no al reforzamiento negativo o al castigo positivo, yo no puedo estar de acuerdo, porque falta argumentación, falta claridad y falta justificación. E insisto, que se quede muy claro que castigo positivo y reforzamiento negativo ni son ni tienen por qué ser violencia, aunque pueden ser. Entonces, cuidado, que cuando lo sean habrá problemas, pero habrá problemas con la violencia, no con el proceso subyacente, ¿no? De la misma forma, como decía, que la fuerza gravitatoria no es la culpable de que yo empuje gente a las vías del tren. No es exactamente así. Así es, muy claro. Es súper ejemplo. Profesor, hablando de la función del reforzamiento, nuevamente con Skinner. Skinner plantea la ley empírica del efecto, donde un reforzador es aquello que demuestra que refuerza. Es decir, la propiedad del ambiente que solo se puede medir si produce un cambio de la conducta del sujeto, en este caso, los entrenadores del animal. Particularmente condicionando animales, ¿consideras que si un animal atiende a nuestro control de estímulos, este control puede volverse reforzante por sí mismo? Puede pasar, pero es algo que nos lo dirá lo empírico, ¿no? Ha mencionado la ley del efecto realmente fue de Thorndike, que la enuncia en el año 1911 y plantea las situaciones de lo que él llamaba condicionamiento instrumental como situaciones en las que diversas respuestas quedan conectadas, ¿no?, más firmemente a esa situación cuando van seguidas o acompañadas de inmediato por cierta satisfacción del animal. Skinner lo que hace 30 años después es redefinir efectivamente esa ley del efecto bajo lo que él llamó la ley del reforzamiento, que vendría a ser lo que tú has contado, ¿no? El cómo la probabilidad de emisión de ciertas respuestas aumenta o disminuye en función de si son respectivamente reforzadas o castigadas o sometidas a extinción, ¿no? ¿Puede ejercerse control antecedente de la conducta sin necesidad de reforzar explícitamente después? Sí, y de hecho pasa, ¿no? Y esto obedece a muchísimos factores y esa es un hecho constatado. Ahora bien, dependerá como siempre del entrenamiento que hagamos y dependerá de todo. Pero sí, claro que puede pasar, de hecho pasa. O sea, no todos los ensayos en los que nosotros nos comportamos o nuestros perros se comportan de diversas formas, aparece un reforzador explícito. El reforzamiento intermitente, por ejemplo, existe. Los programas de razón variable son el pan nuestro de cada día, o los de intervalo variable. Y están ahí. Eso implica que muchas de las respuestas que emitimos o cuya probabilidad de emisión depende de ciertas consecuencias que se produjeron en el pasado, resulta que en el presente esas consecuencias no se producen. Si nosotros nos comportamos ante un contexto actual en función de, entre otras cosas, variables que formaron parte de la historia de aprendizaje. Es eso lo que determina lo que hacemos después y no lo que vendrá después lo que determina lo que hacemos antes. ¿Me explico? Entonces, el control, estrictamente hablando, cuando hablamos de conducta operante, el control siempre es ejercido por la estimulación antecedente, porque es la estimulación presente en el momento de realización de esa conducta la que puede explicar el hecho de que la conducta se produzca con mayor probabilidad, y no lo que viene después, porque lo que viene después a veces ni siquiera llega, y sin embargo la conducta se ha producido. ¿Eso facilita que en el futuro siga pasando? No. Es decir, cuando los reforzadores dejan de producirse, sabemos que la tendencia es a que la conducta decaiga.
Pero puede haber otras variables que hagan que la conducta quede de alguna forma fijada a pesar de que durante mucho tiempo deje de reforzarse. Sí, y ejemplo de ello son lo que llamamos los hábitos, ¿no? Los hábitos son ciertos tipos de respuestas más o menos complejas que llegado a un determinado momento se hacen menos dependientes de las consecuencias que los mantienen, ¿no? Y todo el mundo desarrolla hábitos y por supuesto que animales no humanos también. Es decir, esto es posible. También existe lo que se llama el autorreforzamiento, que es un fenómeno que podría producirse, aunque me temo que no con tanta frecuencia como muchos a veces sugieren, ¿no? No basta con no identificar un reforzador para decir que una conducta se autorrefuerza. No obstante, es posible que una determinada respuesta tenga, vamos a decirlo así, una función reforzante en sí misma. ¿Por qué? Por emparejamiento directo con según qué reforzadores. Es decir, hay respuestas que en sí mismas acaban por adquirir ciertas funciones como estímulo condicionado excitatorio apetitivo y por tanto pueden llegar a terminar por reforzarse a sí mismas, ¿no? Esto puede pasar, pero insisto, para poder valorar si esto ha sucedido hay que hacer un análisis muy pormenorizado y muy exhaustivo. Es decir, no basta con que no encontremos el reforzador. A veces decimos que una determinada respuesta no se está reforzando y realmente lo que está pasando es que el observador de turno no es capaz de identificar el reforzador. Eso no significa que no esté ahí. Los reforzadores a veces son muy sutiles. Ese es otro de los grandes errores que yo me encuentro muchas veces, ¿no? Cuando en contextos de entrenamiento se habla del concepto de reforzador, y es que habitualmente tiende a igualarse a ciertos estímulos con unas características topográficas concretas. Trozos de comida, juguetes, es decir, cosas, objetos que podemos situar en un sitio, cuando lo cierto es que hay cambios en el ambiente, hay cambios estimulares que en sí mismos pueden ser reforzantes y de hecho así suele ser. Y muchas veces este cambio pasa desapercibido para el entrenador porque los entrenadores muchas veces lo que hacemos es, como digo, buscar según qué objetos, buscar según qué consecuencias que sean muy evidentes. Y no siempre son de ese tipo las consecuencias de la conducta, ¿no? Y eso no significa que no estén ahí y eso no significa que no puedan contribuir a mantener esas respuestas en el tiempo, mientras el entrenador piensa que se ha dejado de reforzar y que aún así se mantiene. ¿No? Que esa es la cuestión. Así es. Observación y análisis. A mí me pasa, profesor, que la mayoría del tiempo, de una manera muy, muy simple, muy sencilla, pero suelo apoyarme en el pizarrón para explicar a mis entrenadores algo. Voy de la piscina o del agua al pizarrón, del pizarrón a la piscina. Y eso es solo por el hecho de dar forma a una idea abstracta de entrenamiento. En particular, tú eres una persona muy, muy rápida para la descripción de los marcos teóricos. Al ser tan rápido en tus planteamientos, ¿qué importancia tiene el pizarrón? He visto en tus intervenciones que utilizas el pizarrón. Lo tengo por aquí, de hecho, sí. Yo lo utilizo mucho porque es de gran ayuda. Como tú bien dices, yo tengo un defecto muy, muy fácilmente perceptible, que es que hablo muy rápido, ¿no? En general, y cuando hablo de lo que me apasiona en particular, ¿no? De ahí soy más rápido todavía. Y es un defecto que tengo que tratar de poner bajo análisis e ir mejorando gradualmente, desde luego. Pero yo creo que la pizarra, el apoyo visual en términos generales, es algo muy importante desde un punto de vista docente, siempre. Máxime si cuentas con una dificultad añadida, como que el docente está hablando muy rápido, ¿no? Como me pasa a mí casi siempre. Sí que es cierto que yo creo que hay algo que es todavía más importante que el apoyo visual, que es el promover según qué participación para que las personas que te están escuchando, siempre que se pueda, claro, de alguna forma varíen su conducta, respondan, tú les hagas preguntas, te contesten, que puedan ir cotejando si están entendiendo lo que les vas diciendo. Y en mi experiencia, cuando se hace esto, se aumenta la probabilidad de que esas personas se mantengan concentradas, pregunten cuando algo se les está escapando. Y eso ha sido algo que a mí me ha permitido seguir hablando rápido, ¿no? Porque al mismo tiempo que hablo rápido, suelo promover mucho la participación y suelo estar, en la medida en que puedo, muy pendiente de que nadie se pierda. Siempre habrá quien se pierda, ¿no? Porque finalmente es complicado. Y ahí es donde entra la pizarra, ¿no? El hecho de tener cosas por escrito que vayan siempre en consonancia con lo que uno va diciendo. El ir desarrollando cosas mientras se van diciendo también facilita según qué relaciones, ¿no? de equivalencia entre estímulos.
Y es importante, yo le doy mucha importancia, desde luego. De hecho, yo cuando voy a los sitios, a muchos de los sitios a los que he tenido la suerte de ir a impartir formación, cuando me preguntan qué materia necesito, digo, bueno, pues si hay cañón para diapositivas, pues estupendo. Pero yo lo que necesito es una pizarra. Y a mí, dame una pizarra y el resto es prescindible, ¿no? Yo puedo darte las clases en mis cursos sin necesidad de diapositivas, pero dame una pizarra. Si en algún determinado momento voy a necesitar escribir cosas. Y creo que es un apoyo fantástico, ¿no? Que ha existido durante muchos años y que ahora, pues con la llegada de tanta nueva tecnología, historias, yo creo que se está perdiendo un poco y creo que en el apartado del análisis de la conducta viene muy a cuento rescatarla, ¿no? Porque uno tiene que ser, en la medida de sus posibilidades, consecuente con aquello que está enseñando. Y cuando uno enseña análisis de la conducta, está obligado a aplicar el análisis de la conducta de una forma sistemática, ¿no? Yo trato de hacerlo, me saldrá mejor o me saldrá peor, pero creo que en ese sentido, ese apoyo visual concreto cumple diversos roles si uno sabe hacerlo, ¿no? Uno puede establecer que determinadas cosas que escribe sirvan como discriminativo, sirvan como reforzador, es decir, uno puede otorgar distintos roles a estímulos que van más allá de lo que uno está diciendo. Y eso tiene mucha importancia porque enriquece sobremanera la clase o la conferencia que uno pueda estar dictando, eso desde luego. Así que sí, a mí muchas veces me dicen que si me dedico a la psicología aplicada, y yo siempre contesto que cada vez que doy clase, porque cada vez que doy una clase, claro, hay quien dice que eso es pura teoría. Digo, bueno, eso será referido a cierto contenido que yo pueda tratar en una clase. Lo cierto es que cuando yo doy clase yo estoy aplicando todo el tiempo principios de la conducta, o al menos trato de hacerlo. Y creo que es una buena forma de ejemplificarlo, ¿no? Con la pizarra a veces se ve muy claro. Ahora, con un perro no tienes una pizarra. ¿Suele ser tan rápido para comunicarte o ahí sí tomas un poquito más de pausas? Hombre, ahí lo bueno es que no tengo que enlazar unas frases con otras. Entonces, me puedo permitir no ser tan rápido. No. Además, yo creo que el trato directo con el perro, la velocidad con la que uno trabaje tiene que ir en consonancia absoluta con lo que se está queriendo entrenar. Ten en cuenta que cuando se trabaja con el perro, se trabaja de forma individual, ¿no? Al menos generalmente. Cuando uno da una clase, está dando una clase para las personas que sean. Yo he dado clase para 10 y he dado clase para 150. Es decir, claro, ahí hay cosas que no se pueden controlar igual de bien, por desgracia. Con un perro, para bien o para mal, trabajas solo con él. Si yo diera clase a una persona sola, probablemente no hablaría tan rápido. Y si hablase tan rápido, no pasaría nada. No tendría por qué ser un defecto, ¿no? Como sí considero que es cuando hablo para una audiencia más amplia. Porque podría ajustarme, podría volver, podría seguir, en fin, la retroalimentación es diferente. Cuando trabajamos con el perro pasa igual. Tenemos la cosa buena de que no estamos enlazando frases el uno con el otro, que eso es una ventaja, ¿no? Aunque podamos entender la comunicación, yo creo que en este caso es una ventaja. Y por otro lado tenemos la cosa de que es uno, tanto la retroalimentación es inmediata. Y eso nos lleva automáticamente a una cosa que a mí me gusta mucho resaltar, que es el papel interactivo y bidireccional que debería enfatizarse siempre en una situación de entrenamiento, ¿no? Siempre hablamos de el perro aprende, al perro le enseño, y el entrenador es una persona, es un organismo vivo, es un animal, y también está aprendiendo. Lo que el perro hace es función de cosas que hace el entrenador, pero es que al revés también. Es decir, analizar la conducta del propio entrenador en función de ciertas cosas de la conducta del perro también nos puede ayudar a refinar los procesos de entrenamiento. O sea, esto es una cosa muy importante que yo creo que debe hablarse más, al menos desde una perspectiva de análisis de la conducta, porque ahí tenemos muchísimo que decir, en tanto que ciertos principios del aprendizaje son comunes, ¿no? Entre el perro que está aprendiendo y el entrenador que también está aprendiendo por otro lado. Así es, lo mismo pasa con los mamíferos marinos, el va y viene y solemos apoyarnos con un entrenador fuera para que observe no la reacción del animal o las respuestas del animal, sino todo el proceso que está haciendo el entrenador, sobre todo cuando estamos en proceso de aprendizaje que no termina nunca. A menudo estás rodeado de muchos estudiantes o profesionales, entrenadores, conductistas. ¿Cuál es la cualidad? Ya vimos tu trato o tu deal con un animal, que es
el individuo al cual pues no tienes que verbalizar tanto, ¿no? ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un estudiante o un entrenador? Uf, es una pregunta difícil. Pues mira, hay muchísimas. Hay muchísimas que admiro. Fíjate, empiezo por el entrenador. Yo creo que el entrenador es, por lo general, una persona que, sobre todo hablo de entrenadores ya que tienen una cierta experiencia, no hace falta que sean una experiencia de muchísimos años, ni una trayectoria internacional, ni nada, simplemente un entrenador que esté más o menos experimentado, es una persona que hace muchas cosas muy difíciles al mismo tiempo. Y eso es una cosa que se ha tenido que entrenar, eso debe poner en valor todo el proceso de aprendizaje que esa persona ha recorrido hasta llegar hasta ese punto. Yo creo que eso es muy admirable, es decir, yo las primeras veces que me enfrenté a tener que estar en una situación de entrenamiento, uno puede tener mejor mano, peor mano desde el principio, pero lo cierto es que uno se tiene que entrenar, porque al principio no eres capaz de hacer todo, y es difícil hacer según qué cosas sin que se te caiga un trozo de comida al suelo, o es difícil hacer según qué cosas sin que se te suelte la correa, en fin, al principio hay que unir un montón de destrezas, ¿no? De habilidades que se tienen que entrenar. Y yo esto es una cosa que admiro mucho en los entrenadores, ¿no? Y que yo no sé si ellos mismos son conscientes de todas las cosas que están haciendo al mismo tiempo. A mí, yo que soy muy por mi deformación de oficio, ¿no? Muy de observar y sobre todo muy de extraer prerequisitos, ¿no? Cuando veo a una persona haciendo una determinada cosa, una habilidad que puede resultar incluso abrumadora, ¿no? Como, ostras, ¿cómo hace eso? Es una cosa anecdótica. Yo, lejos de quedarme en la anécdota, trato de descomponer, trato de irme a la base, qué es lo que ha podido de manera parsimoniosa dar lugar a que eso se produzca, ¿no? A través de qué camino se ha llegado hasta ahí. Y ahí es cuando uno entiende, ¿no? Los prerequisitos que a veces se requieren para llegar a esos puntos de destrezas, ¿no? Y yo creo que es admirable, es decir, que seamos capaces de llegar a hacer todo eso, que todo eso tenga una relevancia, una repercusión de cara al bienestar del animal con el que se trabaja. Para mí eso ya es admirable, ¿no? En sí mismo. Luego, pues podría decirte muchas cosas típicas que también son verdad, como por ejemplo, pues esa ganas de aprender, ¿no? Esa humildad de seguir formándose. A mí me parece que es algo en general de admirar. Con respecto a los estudiantes me pasa un poco lo mismo. Yo admiro mucho la capacidad que tienen muchas veces de luchar contra corriente, ¿no? Yo que hablo precisamente desde la psicología, concretamente, que es donde más suelo impartir formación, estamos hablando de profesionales cuyo futuro es muy incierto, porque las condiciones sociales, laborales que tenemos a día de hoy, al menos hablo por España, son las que son inciertas, no hay garantías de nada, cada vez hay más dificultades para acceder a los estudios, menos garantías de lo que pasará después, y que con todo y con eso, muchas personas con todos los malabares que tienen que hacer para poder estar estudiando, lo hagan, pongan interés, y de verdad hagan esos sacrificios a veces por escucharte, ¿no? Por interesarte en lo que tú les puedas decir. A mí eso muchas veces me deja tocado, ¿no? Me deja pensándolo y me hace pensar ostras, tienes una responsabilidad muy grande, ¿no? Cosa que ya lo sé, asumo que uno cuando empieza a dar formación, si no lo es, debe serlo, consciente de la responsabilidad que tiene delante. Pero cuando uno reflexiona sobre estas cosas, te das cuenta más todavía y ciertamente tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Muchísimo. Entonces yo al estudiante lo admiro casi por definición, porque es que es mi razón de vivir en cuanto al trabajo, ¿no? Gran parte de mi trabajo se focaliza en eso, en lo que es la docencia. Otra parte va encaminada a la investigación y otra parte, que espero poder poco a poco desarrollarla todavía más, va más bien destinada a la aplicación, ¿no? Pero sin duda, a día de hoy, la que más tiempo ocupa es todo el apartado docente. Y claro, yo pues es que sin estudiantes no sería nada. Y sin entrenadores tampoco, porque también imparto mucha docencia enfocada a entrenadores, ¿no? Entonces, toda mi admiración para ellos. Y además que es que a mí, yo muchas veces se lo digo a gente que viene, ahora hablo de entrenadores que vienen como alumnos a formaciones mías, que cuando algunos pues me manifiestan pues, que les gusta o que pues, o quedan, ¿cómo decirlo? Quedan contentos, ¿no? Con el tipo de contenidos que han visto conmigo, y yo le digo, joder, pero si es que yo, o sea, aquí en realidad que querría aprender de ti soy yo, porque estamos en clase, yo les estoy explicando lo que les estoy explicando relacionado con el aprendizaje, salimos fuera a un descanso y se ponen a hacer unas cosas con los perros que digo, ostras, digo, ponte tú al otro lado, ¿sabes? Enséñame a mí, que al fin y al cabo yo solo soy aquí un friki que habla raro y ya está, ¿no? Y le gustan sus cosas de friki.
pero ostras, a mí de verdad que me encantaría aprender de un montonazo de entrenadores que son maravillosamente buenos, ¿no? Y que en España tenemos muy buenos entrenadores, yo conozco a muchísimos de ellos y yo admiro que muchos de ellos sean tan humildes como son, porque tendrían motivos para ser un poco menos. Sí, sin duda, sin duda. Eso es un crédito, la humildad. Profesor, probablemente el condicionamiento animal sea el oficio más antiguo del mundo. Yo la verdad es que dudo que desaparezca. ¿Hacia dónde crees que va el entrenamiento animal? ¿Seguirá evolucionando o quizás se masificará en tecnología simple, como lo estamos viendo ahora en redes sociales y en otros lugares? Yo creo que sí, tengo que creer que sí, ¿no? Que va a evolucionar para bien. Soy escéptico acerca de los tiempos. Sí, yo creo que esto es algo que va a pasar, pero quizá más a largo plazo de lo que quizás se está sintiendo, se está empezando a comentar por ahí, ¿no? Yo ya he oído muchas veces que hay cambios muy significativos que van a venir próximamente. Yo soy un poco escéptico y creo que tardarán un poco más en llegar. Pero sí creo que van a llegar. Sí creo que se van a materializar de alguna forma en quizá una estandarización en cuanto a formaciones, evidentemente una regulación de la que a día de hoy carecemos en España. Creo que esas cosas tenderán a ir pasando, creo que el formato dejará de ser tan, ¿cómo decirlo?, tan salvaje, en el buen sentido, ¿no? tan anárquico como es ahora, y pasará a ser de alguna forma más formal. Creo que tendrá una parte más formal. Pero con esto no quiero decir que este sector profesional vaya a dejar de existir tal y como lo conocemos. Es decir, yo creo que el tipo de cosas que se hacen, el tipo de servicios que se ofrecen desde el punto de vista profesional, no van a cambiar demasiado. Sí creo que se van a sumar nuevos. Creo que se suman nuevos retos porque la sociedad los va a demandar. Porque, afortunadamente, el rol que ejercen o el papel que juegan los animales en nuestro día a día va siendo cada vez más importante. Creo que va habiendo un cambio de tendencia que tardará mucho en materializarse de una forma abrumadora, pero que creo que llegará. Creo que el trato a los animales irá siendo cada vez mejor, creo que cada vez nos preocuparemos más por su bienestar y creo que cuanto más nos preocupemos por su bienestar, más necesario van a ser dos cosas. Una, la ciencia de la conducta, inevitablemente, y dos, los profesionales que las ponen en práctica. Y todo esto, por supuesto, sin menoscabo de otras disciplinas, como puede ser la etología, ¿no? Que tiene también muchísimo que decir, de la mano con ramas más puramente biológicas, procedentes de la veterinaria, etc. Es decir, todo ese trabajo multidisciplinar creo que cada vez va a ser más explícito. Creo que cada vez nos vamos a juntar más y mejor, ¿no? Yo ya lo llevo haciendo muchos años, por suerte, y es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Juntarte con profesionales que manejan otros niveles de análisis, pero que son interesantes para el que manejas tú, porque están íntimamente relacionados, y que cada uno desde su nivel de análisis pueda aportar a comprender cada vez más y mejor ese fenómeno al que llamamos conducta, pues bienvenido sea. Y creo que eso es algo que tenderá a ocurrir más, que también vendrá de la mano con la, como digo, la profesionalización formal en ese sentido a la que hacía alusión antes, y creo que es ahí hacia donde se va, ¿no? Creo que se va hacia allá. Desde el punto de vista conductual, ¿qué es lo que creo? Que cada vez será más necesario reivindicar los principios básicos. Es decir, una cosa que damos por hecha, que nos empeñamos en superar, y que lo que hay que hacer es empezar a entender. Y empezar a entender cómo operan, empezar a dominarlo en la medida de lo posible, y no querer correr sin haber aprendido a andar. Eso creo que es una cosa muy importante, ¿no? Hay una cosa que yo digo muchas veces, que creo que es muy elocuente al respecto. Nos queda mucho por saber acerca de la conducta, esto vaya por delante y eso, desde luego, de hecho, así tiene que ser. O sea, eso es buen síntoma, eso nos está diciendo que con toda la adquisición de conocimiento que llevamos atesorando en los últimos años, que nos siga quedando mucho por saber, es sinónimo de que hacemos bien las cosas, porque se van abriendo nuevas preguntas. Ahora bien, basta ya de focalizarse en lo mucho que nos queda por saber y empecemos más a presumir de lo mucho que ya sabemos, que también es mucho. Es decir, que llevamos muchos años estudiando la conducta y sabemos mucho del principio de aprendizaje. Y es una cosa que damos por hecho, y la mayoría de gente que da por hechos los principios del aprendizaje como cosas súper simples no se ha enterado de nada de los principios del aprendizaje. Es decir, no queramos correr sin haber aprendido a andar. Y yo creo que el progreso va a venir de la mano con no perder de vista los orígenes. Yo creo que inevitablemente tendrá que ser así. Lo estamos viendo, por ejemplo, aunque no tenga tanto que ver
en la psicología, concretamente en la psicología clínica, en la terapia de conducta. Estamos viendo cómo cada vez se hace más evidente la necesidad de volver a las bases, y las nuevas terapias que se autodenominan de última generación o de tercera generación, terapias conductuales, digo, que se supone que incorporan elementos nuevos y en realidad proponen una vuelta a las bases férrea, ¿no? Rígida. Es decir, esto es lo que está protagonizando el progreso, y creo que en análisis de la conducta va a ser igual, sea cual sea el ámbito de intervención. Esa vuelta a las bases es necesaria, el poner en relación lo básico y lo aplicado es más necesario que nunca, y creo que hay que enfocarse mucho en eso, ¿no? En reducir la brecha que existe entre los laboratorios u otros contextos más académicos o de investigación y las pistas de trabajo. Y yo creo que hay que potenciar esa figura y hay que remar cada uno de su posición para que eso vaya siendo cada vez más posible. Sin olvidarnos que el cambio al final tiene que ser social y político, ¿no? Al final, 4 personas remando muy fuerte, pues bueno, podrán no ahogarse, pero no van a conseguir cambiar el curso del mar. Así es, así es. Para entender y moldear la conducta de los animales, nosotros categorizamos los comportamientos, solemos categorizarlos y aquellos factores que lo modifican. La manera en cómo nosotros, entrenadores, categorizamos el entrenamiento es la manera en cómo nosotros entendemos el condicionamiento. Por eso, entre mejor entendamos la aplicación del análisis de la conducta, mucho mejor entrenaremos. A manera de conclusión, Doc, quisiera recomendar algo más a los entrenadores y a los cuidadores que nos ven. Pues poca cosa. Yo siempre hay una cosa que suelo decir que no he dicho hoy y la voy a recalcar, y es que creo firmemente que se puede ser el mejor entrenador del mundo sin estar demasiado formado en cuestiones de análisis de la conducta. Creo que esto se puede, es decir, yo no intento vender la idea contraria de que para ser bueno uno tiene necesariamente que estar formado en esto. De hecho, a las pruebas me remito, es decir, hay una ingente cantidad de entrenadores absolutamente maravillosos que a lo mejor no tienen una formación exhaustiva en cuestiones, vamos a decirlo así, más teóricas, ¿no? Ahora bien, sí creo que cuando uno tiene o va acumulando un cierto dominio acerca de estas cosas, se garantizan unos mínimos. Eso sí lo creo. Es decir, no es un requisito ni muchísimo menos, pero sí es una condición que llegado a un determinado momento puede ser suficiente. Suficiente al menos como punto de partida, porque el análisis de la conducta no lo es todo a la hora de entrenar animales, ni muchísimo menos. Esta es una idea peligrosa que muchas veces también he visto circular por ahí, ¿no? Si uno sabe de principios de la conducta, está preparado para entrenar cualquier animal. No exactamente. Es decir, puede estar preparado para entender muchas de las cosas que habría que hacer o muchas de las cosas que pasan cuando un animal se comporta, pero para trabajar con un animal tenemos que tener un conocimiento, aunque sea mínimo, básico, innegociable, de la especie con la que estamos trabajando, del individuo en cuestión. Es decir, que este sí creo que es un mensaje importante, ¿no? Que muchas veces me verán enfatizar la importancia del análisis de la conducta, pero no quiero que ni muchísimo menos se entienda como una cuestión de exclusividad. ¿Sí? Hay muchísimas otras cosas que un entrenador, como ellos ya sabrán, tiene que saber, en las que se tiene que formar y en las que se tiene que entrenar sistemáticamente. Es decir, conocer los principios de la conducta te garantiza unos mínimos, pero no va a entrenar por ti. O sea, al final, el ponerse a entrenar, hay que ponerse a entrenar, hay que aprender haciendo, hay que buscar buenas supervisiones. Y nada, yo animo a la gente a que continuemos en la línea de mirar por el bienestar, en la medida en que podamos en todo momento, seguir formándonos, aprender todos de todos, tener debates enriquecedores y atender sobre todo a esas cuestiones conceptuales que son importantes. Vamos a mirar cómo llamamos a las cosas, de verdad que es muy importante. Es que es muy importante porque las palabras que yo utilizo son las palabras que de alguna forma moldean la forma a través de la cual yo veo el mundo. Entonces es importantísimo cuidar las palabras y no dar por sentado que sabemos lo que significa cada término que utilizamos, porque muchas veces nos preguntan qué es eso y no sabemos responder, porque es que forma parte de lo que somos, ¿no? Utilizar un montón de palabras que son funcionales en según qué contextos, pero que en un contexto técnico, como puede ser un contexto de entrenamiento, es altamente importante, ¿no? La tecnología, la claridad conceptual y debemos mirar ahí. Creo que debemos mirar ahí antes de ir más. Lo que decía, las bases. Profesor, como siempre, ha sido un verdadero placer. Siempre le aprendemos algo. Siempre, en lo particular, yo siempre que te escucho te aprendo.
Siempre, siempre, siempre. Muchas gracias por darnos este espacio, este tiempo y por haber platicado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Para mí ha sido un placer y nada, encantado de estar aquí y ya sabes, si cualquier cosa que necesites y yo pueda aportar algo, yo estaré encantado de participar. Así que muchas gracias. Así lo haremos, profesor. Y a todos los que se tomaron el tiempo de escuchar toda esta entrevista, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós.